Buen día, buenas tardes, bienvenidos a el cuarto webinario de la serie sobre educación práctica sobre trastornos de la coagulación, conocimientos para todos. Hoy es jueves 16 de diciembre. Vamos a pasar las próximas 2 horas atravesando una serie de diferentes presentaciones que nos van a permitir cubrir una serie de diferentes aspectos de los trastornos de la coagulación, su atención y su tratamiento. Me llamo Glenn Pierce, soy vicepresidente del sector médico de la FMH y es un placer para mí darles la bienvenida a ustedes como participantes y también a los disertantes. La sesión se divide en 2 horas diferentes, digamos. Durante la primera hora yo voy a empezar dándoles una actualización del Congreso ASH. Vamos a después hablar de cuestiones odontológicas, salud hepática, un sector, una sesión de preguntas y respuestas. Y en la segunda hora cubriremos obesidad, una epidemia en crecimiento en esta comunidad, en la comunidad de la hemofilia, y no solamente la hemofilia, sino también trastornos de la coagulación. Después hablaremos del dolor, salud mental, preguntas y respuestas y por último, conclusiones. Es un placer para mí darles la bienvenida a los disertantes que están aquí listados en esta diapositiva. Me gustaría empezar presentándoles a los disertantes de la primera hora. Cedric Hermans va a presentar a los oradores de la segunda hora. En la primera hora tendremos a Lochana Nana Yakara. Ella es la presidenta actual del Comité Odontológico de la FMH y ella practica odontología de restauración en Londres. Bruce Luxon va a estar hablando sobre salud hepática. Él es el presidente del Departamento de Medicina de la Universidad de Georgetown y es el jefe de servicio del Departamento de Medicina del Hospital Universitario de Georgetown en el estado en la ciudad de Washington, perdón. Y después le voy a dar la palabra a Cedric, voy a presentarlo y Cedric se va a encargar de presentar a los disertantes restantes. Cedric es miembro del directorio de la FMH, él es también director del Hemophilia Journal y en este momento trabaja en trombosis, hemostasis y también en la trabaja en un hospital universitario de Bruselas, Bélgica, concentrándose en aspectos hematológicos. Así que vamos a empezar ahora. Les voy a dar algunos comentarios con respecto a la reunión de la ASH, la Sociedad Estadounidense de Hematología, que terminó hace un par de días. No puedo cubrir todo lo que se cubrió en materia de hemofilia en esta reunión, por supuesto, pero elegí 5 o 6 charlas o puntos de los cuales me gustaría proporcionarles un resumen. Los primeros dos que voy a cubrir tienen que ver con fitusiran. Este fue un tema de una plenaria y también de una abstract, así que se le prestó mucha atención a este compuesto en esta reunión de ASH. Fitusiran, para recordarles simplemente, es un ARN inhibitorio que interviene con la antitrombina. La antitrombina es importante en materia de detener la coagulación antes de que se salga de control, es decir, es una molécula que detiene la coagulación. Y bueno, entonces fitusiran inhibe la antitrombina y permite que la coagulación suceda durante un periodo más extendido. En esta charla de Gayan pueden ver que el balance o el equilibrio entre la actividad procoagulante y anticoagulante, inhibidores de la coagulación, se cambia, digamos, o se equilibra cuando hay deficiencia de factor 8 o factor 9 y lo mismo sucede o al revés sucede con los inhibidores. Entonces, fitusiran lo que hace es restaurar ese equilibrio, es decir, que aunque el paciente no tenga factor 9 o factor 8, si la antitrombina es suspendida, va a haber más coagulación, menos inhibición de la coagulación. Entonces, así funciona. El tema de estas dos charlas que se llaman, o que versaron sobre el estudio Atlas, tienen que ver con el uso de fitusiran en forma mensual y después estudiar obviamente su seguridad y eficacia. Fitusiran se dosificó a 80 miligramos en forma subcutánea una vez por mes y el diagrama
del ensayo es lo que figura aquí abajo. Voy a señalar que la rama de comparador es una rama de a pedido o a demanda, digamos, en este ensayo. Y lo que podemos ver aquí es lo que ya se mostró en la fase 1. Hay una disminución bastante marcada del índice de sangrado anualizado. Aquí podemos ver el registro para hemofilia A y B. Y como pueden ver, el valor se reduce mucho. Estos son los valores medianos que figuran tanto para hemofilia A y B, es decir, no hay ninguna sorpresa en este terreno. La seguridad y tolerabilidad figuran acá. Hubo algunos aumentos de transaminasas en el 12% de los pacientes y luego hay 4 instancias de trombosis, 3 de las cuales se dieron en el mismo sujeto en diferentes lugares de su cuerpo. Esto se reportó como eventos adversos en el pasado y dio como resultado una suspensión de un ensayo así más temprano este año. La segunda presentación fue un ensayo en individuos normales, sin inhibidores, que se llama también Atlas, este ensayo, y los resultados fueron similares. Podemos apreciar aquí que pasamos de un índice de sangrado bastante elevado en los pacientes tratados a demanda, bajando hacia un índice de sangrado bajo. Esto es para todos los sangrados tratados y esto para lo que son sangrados articulares. Entonces, fitusiran en todos los casos ha tenido un efecto a eliminar los sangrados o las hemorragias en los pacientes. La diapositiva de seguridad sigue mostrando algunos aumentos de transaminasas en el 15% de los pacientes en este caso y no hay evidencia alguna de trombosis en este set o este conjunto particular de pacientes, que eran pacientes sin inhibidor. Entonces, creo que es importante ver un equilibrio de todo, porque estas charlas minimizan los eventos de trombosis que sí se produjeron con fitusiran a lo largo de los últimos 6 años más o menos. Es decir, que los dos presentaron un resumen que era bastante similar y que realmente no abordaba el riesgo trombótico del compuesto, pero creo que vale la pena señalar que hubo un total de 5 eventos trombóticos en el programa. Este ensayo ha sido reiniciado, digamos, con una reducción de la dosis del 70%, es decir, que de 80 miligramos por mes, que es la dosis de estos dos ensayos, se redujo a 50 miligramos mes por medio. O sea que los pacientes ahora están recibiendo un nivel reducido de la droga y esto va a reducir la inhibición de la antitrombina. Nosotros no sabemos qué es lo que va a hacer esto con el índice de hemorragia o de sangrado en estos pacientes. Esto es tema de investigación conjuntamente con el perfil de seguridad para ver si se puede eliminar el riesgo de trombosis. También, en contraste con ensayos más recientes, este ensayo en particular comparó a los pacientes con fitusiran versus los que recibían tratamiento a demanda y no con otros pacientes con otros esquemas profilácticos como por ejemplo terapia génica o evacizumab. Entonces, esta es otra diferencia a resaltar, que no necesariamente fue mencionada en las charlas. Voy a pasar a otra charla. Esta charla tiene que ver con el uso de la profilaxis con emicizumab, en este caso en personas con hemofilia A leve a moderada. Esta fue una charla muy interesante que cubrió en detalle cómo los individuos que no tienen hemofilia A severa pueden beneficiarse de emicizumab. Y bueno, ellos respondieron. No hubo muchos eventos adversos, por cierto, y evolucionaron bastante bien con el régimen de emicizumab para poder reducir el pequeño sangrado que ellos presentaban en relación con los pacientes más severos. Y después, la segunda presentación que me gustaría comentarles es de Giancarlo Castamán, que habla de la experiencia quirúrgica. La cirugía fue identificada y utilizada en diferentes ensayos clínicos emicizumab y hay una serie de papers. Este es un paper un poco más grande que consideró el detalle de esta cuestión y proporcionó una guía paso a paso para la realización de cirugías en los individuos con emicizumab, tanto con
y sin reemplazo con factor o de factor de coagulación. Entonces, los procedimientos quirúrgicos menores respondieron bien con emicizumab. En general, no hizo falta reemplazo con factor de coagulación, mientras que las cirugías mayores sí requirieron un refuerzo con factor de coagulación. Esto es un diseño prospectivo a la hora del manejo de estos pacientes durante una cirugía mayor. Es algo que realmente es importante pensar. Hay que pensar la cantidad y la duración en la que se debe administrar factor de coagulación. También hablaron de la cirugía en los pacientes con concizumab. Este es un anticuerpo anti-TFPI y bueno, no sé si ustedes recuerden, TFPI trabaja conjuntamente con el factor 7 para formar un complejo que activa el factor 10 y el factor 10A. O sea que es una vía alternativa de activar 10A. Y TFPI es un control importante en este sistema para poder hacer un shutdown, digamos, un cierre de ese arranque o desactivación. Entonces, este anticuerpo hace que TFP no haga esa función. Es decir, que este ha sido tema de diferentes ensayos clínicos y estos ensayos describen una serie de diferentes cirugías, algunas cirugías menores, algunos procedimientos que utilizan el anti-TFPI con éxito para poder tener una trombogénesis suficiente y evitar sangrados. Entonces, para las cirugías mayores es necesario suplementar con factor de coagulación, como lo que dije para el compuesto anterior. Yo di una presentación sobre stewardship o defensa financiera en una era de progresos hematológicos en la atención de los pacientes. Trabajé con un grupo de pacientes que abarcan un espectro bastante amplio. Y yo lo que hice fue analizar la progresión de costos para la población con hemofilia, empezando con el crioprecipitado, que costaba más o menos $3.200 por año, allá por la década del 60, hasta el uso de, por ejemplo, factores recombinantes de vida media extendida y anticuerpos biespecíficos miméticos que cuestan alrededor de $500.000 por año. Y cubrí una serie de los avances y los aumentos en términos de costos como parte de la medicina basada en el valor. Y bueno, también me adentré en los detalles de la disparidad entre las regiones con respecto a poder afrontar estos costos. Proporcioné información sobre el tema, todos ustedes conocen este tema, esto en base a nuestra encuesta anual global. Y después cubrí la terapia génica y el costo de la misma. Tomé algo de información pública de un artículo publicado por Pfizer y aquí les voy a dar un ejemplo. Tenemos un producto mejorado para una enfermedad congénica retiniana que se vende en Estados Unidos por $400.000 por ojo. El costo es de $500 por dosis. O sea que el costo de la terapia génica en realidad no es tan alto en relación con los cargos, digamos, el precio final que termina teniendo la terapia génica. Lo mismo para lo que es hígado, músculo, es decir, hay mucha diferencia entre el costo y el precio final. Luego me gustaría pasar a la relación entre genotipo-fenotipo, sobre todo en cuanto a deficiencia heredada de factor 7. Esta experta, Susan Halimé, hizo un estudio que correlaciona genotipo y fenotipo para detectar razones por las cuales dos individuos con el mismo nivel de factor 7 pueden tener fenotipos muy diferentes, uno sangrando mucho, el otro sangrando poco. Ella no detectó mucha correlación en estos individuos, que fueron un total de 1.200. Sí encontró una baja correlación entre grupos sanguíneos, sexo, presencia o ausencia de otras enfermedades de la coagulación, el hecho de ser mujer, esto, bueno, hay deficiencia de factor 7 más severa en el caso de las mujeres, pero hay otros factores que son negativos, por ejemplo, polimorfismos o predisposición a mutaciones o varianzas en la protrombina. Todo esto no predisponía a la severidad en materia de deficiencia de factor 7. Y después Mark Skinner habló acerca de una novedosa metodología
en materia de sets de datos o conjuntos de datos en una población con hemofilia leve a moderada, una población que no tiene un muy buen seguimiento, y él sugirió un abordaje diferente con respecto a entrevistar a los pacientes y la recolección de datos longitudinales, en vez de hacer un registro para poder capturar a los pacientes leves a moderados. Él trabajó con un grupo diverso de expertos en este ámbito que fueron capaces de generar este tipo de conjunto de datos o dataset. Y esto él lo describió en detalle en la presentación. También señaló que en el enfoque centrado en el paciente es el paciente el responsable de brindar la mayor parte de los datos. Y luego voy a terminar con esta presentación de Len Malek, que habló de la inducción de tolerancia inmune por primera vez, la eficacia en este sentido de factor 8 recombinante. Ella mostró que hay una rápida tolerización, digamos, cuando los pacientes reciben factor 8C, pero después de 2 semanas los pacientes ya habían alcanzado la tolerización con más pacientes que se iban incorporando a lo largo del año. La estimación para el éxito de ITI fue del 67%, que es más o menos lo mismo que otros estudios. ITI es inducción de tolerancia inmune. O sea que Malek concluyó que esta es la primera vez que EHL con datos prospectivos se podía utilizar como terapia de primera vez para los pacientes con hemofilia presevera. Había una tolerización rápida y no hubo efecto rebote o recaídas, perdón, en 2/3 de los sujetos. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tenemos con respecto a esta temática. Obviamente en este congreso hubo mucho más información y los aliento a que busquen los abstracts para recibir más información. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente disertante, que va a hablar de odontología. Lochana. Ahora la doctora Lochana tiene el control de la pantalla. Muchas gracias, Glenn. Gracias a todos por unirse a esta sesión del día de hoy. Me gustaría agradecer a la FMH por la invitación para darles esta presentación, para poder hablarles acerca de las consideraciones odontológicas para las personas con trastornos de la coagulación. Lochana, no te mutees, por favor. Entonces, el objeto de esta presentación es darles a todos una noción acerca de la importancia de la salud oral y cómo tiene impacto sobre la calidad de vida de este grupo de pacientes. Entonces, vale decir que la odontología no siempre se proporciona de manera fácil o correcta en muchos lugares del mundo, y mi trabajo con la FMH a lo largo de los últimos 10 años ha puesto de relieve que hay una variación en cuanto a la atención de los pacientes. Entonces, quiero hablar también sobre cómo podemos ayudar a derribar algunas de estas barreras y cómo el equipo de atención puede facilitar el acceso a la atención primaria odontológica. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de los conceptos básicos de la odontología, hablamos de la atención rutinaria, el mantenimiento, cosas que puedan evitar a los pacientes que tengan problemas odontológicos. Muchas gracias. Entonces, la odontología restaurativa tiene un significado bastante amplio. No solamente es una cuestión de hacer camisas, digamos, o llenar dientes, sino que en realidad pensamos en la preservación perpetua de la dentición del paciente. Y esto, ¿por qué es particularmente pertinente para este grupo de estas personas? Es porque la mayor parte de las enfermedades dentarias son prevenibles. Entonces, los lineamientos actuales de la FMH tienen que ver con tratar de mejorar el acceso a la atención odontológica para los pacientes y asegurarse de que la mayor parte de los tratamientos se puedan realizar con seguridad, y al mismo tiempo minimizar la necesidad del uso de concentrado de factor, porque a veces esto implica dificultades. Y dado que los pacientes
pueden ser tratados con seguridad en una odontología rutinaria, esto no significa que los odontólogos se puedan sentir confiados utilizando medidas locales para tratar el sangrado. Es decir, que ellos tienen que ver los pacientes en forma regular. Entonces, solamente los trastornos severos de la coagulación en los pacientes con inhibidores realmente tienen que ser tratados en un centro exhaustivo en los cuales pueda haber un enfoque más multidisciplinario. Esto tiene que ver con, por ejemplo, extracciones y cirugía odontológica. Solemos decir que hay inyecciones también, bloqueos alveolares que pueden requerir concentrado de factor simplemente porque esto se pone en un espacio cerrado muy cerca del alcance capilar, que es una zona venosa, es decir, que tener un sangrado en un área que uno realmente no puede ver es algo que implica peligros. Lo mismo para las infiltraciones linguales, porque si hay un sangrado, en este sentido también puede generar problemas. Sin embargo, en los últimos 2 años ha habido un acceso más amplio a una anestesia que se llama Articaine, que permite el no necesitar inyecciones de bloqueo, es decir, que esto permite acceder a la dentadura y al hueso, y esto reduce la necesidad de concentrado de factor para el tratamiento odontológico, sobre todo en la mandíbula inferior, en donde se recibía inyección de bloqueo. Esto es algo bueno para los pacientes. Hablamos de respaldar los tejidos, el hueso y las encías. Si tenemos buenos dientes y encías, entonces no necesitamos un tratamiento odontológico. Esto reduce las dificultades que la gente enfrenta a la hora de acceder a la atención. También significa que tenemos menos complicaciones para enfermedades más infrecuentes. Entre los pacientes con inhibidores, a veces la causa forma parte del factor prohibitivo. Dentro de las causas de la mayor cantidad de sangrado, bueno, tenemos la enfermedad periodóntica. Esta es una de las condiciones inflamatorias más comunes en el humano. Afecta casi 50% de la población adulta del mundo. Tiene alta prevalencia en la población británica y dependiendo de los estudios, con los estudios epidemiológicos podemos escuchar que hay un 50 a un 80% en Estados Unidos, pero otros estudios han llegado a números incluso más altos. Son procedimientos simples como lavarse los dientes o comer que pueden llegar a disparar el sangrado, y esto es todo un tema. Los estudios han demostrado que si bien es reducida la cantidad de pacientes, hay una alta proporción de enfermedad periodontal. Y una revisión sistemática más reciente muestra que para pacientes con von Willebrand no son más propensos a enfermedad periodontal, no tienen más posibilidades de tener una respuesta inflamatoria más grande. Y esto es importante de saber, porque si leemos muchos libros de textos o si vemos la sintomatología de muchos de los trastornos del sangrado, vamos a leer cosas como, por ejemplo, sangrado menstrual copioso y todo tipo de sangrado. Y de hecho, muchos pacientes son personas con trastornos del sangrado que aceptan esta parte como parte de su sangrado o trastorno de sangrado cuando en realidad no lo es. Entender la enfermedad periodontal es importante entre estos pacientes. Sabemos que es algo común, sabemos que es un síntoma muy fácil que los pacientes van a experimentar como sangrado a la hora de cepillarse los dientes. Si tienen un sangrado que es prolongado, con enfermedad avanzada, se puede utilizar ácido tranexámico como parte del enjuague bucal, lo cual es muy importante. Si no está disponible a nivel enjuague bucal, se les puede pedir a los pacientes que disuelvan
el polvo en 10 mililitros de agua y esto genera una solución bucal muy poderosa. Vemos acá este individuo con las encías muy inflamadas y acá es lo que nosotros llamamos el biofilm, la placa que se acumula en la superficie de la mucosa cuando no hay demasiadas medidas de higiene oral implementadas. Por lo tanto, pueden llegar a sangrar luego las encías. Digamos, los toques del odontólogo también son muy importantes para poder ayudar a aumentar y mejorar las prácticas de higiene oral en el paciente. Son prácticas que no pueden hacerse a menos que vayamos a visitar al odontólogo. Como parte de la práctica se retira el biofilm que contiene bacteria, que genera los mediadores y las toxinas que hacen que se inflamen las encías y sangren fácilmente. Por eso es que necesitamos tener medidas locales robustas para poder ayudar con esto. Y si no tenemos la certeza de poder hacerlo bien, obviamente tenemos que poder, como profesionales, lograr tenerla para poder estar a la altura de las necesidades. Este es el mismo caso. Es no mostrar demasiadas fotografías, sino más bien ver la imagen de la izquierda. Acá vemos después de la limpieza, a la derecha es una semana más tarde, cuando vuelve el individuo. Los odontólogos dividen el tratamiento en áreas más pequeñas, justamente por el sangrado, como para no hacer todo de una sola pasada. Entonces, el nivel de desafío para el paciente con hemostasia es diferente. El biofilm se retira, luego el paciente en su casa puede mejorar su higiene y con esto consolida la situación y entonces ya no tienen problemas de sangrado porque obviamente las encías sanas no sangran. El punto principal es que no hay razón para que los individuos terminen sufriendo con este tipo de sangrado todo el tiempo y no debemos asumir que esto forma parte de su trastorno del sangrado porque de hecho puede resolverse muy simplemente con intervenciones muy simples, con higiene oral. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque esto rankea muy alta en lo que son los estudios de calidad de vida. Este es simplemente uno, pero hay muchos que se hicieron a través de los años y la gente evalúa su salud oral muy alta porque esto tiene un impacto en su calidad de vida. No es solamente ausencia de dolor o enfermedad odontológica, es literalmente otras cuestiones que también son más difíciles sobre las que hablar en un foro, si no es que vamos al odontólogo, el sabor permanente de sangre en la boca, no disfrutan entonces los alimentos. También hay falta de confianza a la hora de sonreír o funcionar en situaciones sociales. A veces los pacientes son conscientes de su mal olor, de su mal aliento. Se está cortando el audio de recepción. Por eso la traducción está siendo más lenta. Tal vez salir del video para ver si eso ayuda con la calidad del audio. Sí, gracias por la sugerencia.
Carolina, tenés vos control de la pantalla. ¿Podrías pasar a la siguiente diapo? Muy bien. Debido a la naturaleza inflamatoria de la enfermedad periodontica y como parte del sistema inflamatorio, tenemos que cuidar a nuestros pacientes porque van a tener estas comorbilidades que tendrán un impacto sobre ellos y su salud oral se convierte en algo muy importante. También está el tema de cáncer de cabeza y cuello. Es el mayor riesgo para este cáncer es el tabaquismo. El tabaquismo más la ingesta de alcohol aumenta el ratio de riesgo significativamente. Entonces, creo que es posible ayudar a los pacientes para que tengan lo que es su hogar odontológico para atención o para cuidar a todos ellos. Queremos que la imagen de la izquierda sea lo normal para nuestros pacientes y no la imagen de la derecha, que generalmente son pacientes con varios temas. Hace varios años estuvimos haciendo un estudio para ver cuáles eran los obstáculos para el acceso a la atención. Tuvimos una encuesta que fue completada online o cuando los pacientes iban a la unidad de hemofilia. Hicimos un sondeo de 105 pacientes anónimos y también pedimos a algunos odontólogos locales que contaran su experiencia con respecto a individuos con sangrado, con trastorno del sangrado. 20% de los pacientes habían no aceptado, se habían rehusado el tratamiento odontológico. Y lo más inesperado es que observamos que 17% de los pacientes eran aprehensivos con respecto a visitar sus odontólogos locales, o sea, obstáculos específicos por parte de ellos. Y 45% de ellos no confiaban en la capacidad del profesional en tener en cuenta su salud bucal u oral. Se hablaba acerca de que el profesional no hubiera estado en la situación de poder atender a los pacientes, de haber tenido que hacerlo. Pero como se muestra, cuando se comparte información acerca de los pacientes con trastornos de la coagulación, entonces ahí los profesionales se sienten más seguros de poder atender a esos pacientes. Entonces, esto es lo que nosotros creamos. Y esto está, o estuvo en el sitio web de la FMH por cierto tiempo, no sé si sigue estando, pero esta es una herramienta muy importante y una gran comunicación. Definitivamente esta es la clave para el éxito. Los pacientes nos vienen a ver en las clínicas, son pacientes que están seguros de poder venir a vernos. Es importante meter la odontología dentro de la conversación para asegurarnos de que haya acceso a la atención. Si les damos esta carta que se usa en mi firma, está cofirmada por un hematólogo y por la profesional a cargo, en este caso yo. Esto implica que los odontólogos ven en la carta cuál es el trastorno y hasta dónde pueden manejar con seguridad al paciente o tal vez necesitan derivarlo. Esto ayuda a educar y a demistificar la situación del paciente y empodera al paciente para poder buscar ayuda, porque acá dice, el profesional odontológico piensa que puedo ir a atenderme y también el profesional en hemofilia. El equipo hace preguntas muy simples y para concluir mi presentación digo que esto ayuda a propiciar la conversación como parte de luchar y de ganar la mitad de la batalla, al menos en este escenario. Entonces, esta es la vía que nosotros vamos siguiendo. Sé que esta diapo está un poco poblada, pero básicamente llegan los pacientes, reciben la carta, son derivados al odontólogo para atención de rutina o mantenimiento. Y si necesitan cierta cobertura efectiva, van a tener una derivación rápida por el sistema. Y si hay pacientes que están luchando por tener acceso a la atención, van a poder recurrir
directo a nosotros. Tenemos una red de hemofilia en Londres del Norte con 2.000 pacientes en el área y ellos pueden acceder a esta atención si localmente les está resultando más desafiante. Y en cuanto a los grandes mensajes que quiero transmitir para ayudar con los pacientes, hay que entender que las dos enfermedades odontológicas más comunes son las caries y la enfermedad periodontal. Las caries ocurren cuando hay bacterias que fermentan en azúcar o que producen concentrados altos, que producen ácido, que destruyen el tejido dental. Podemos traer a los pacientes y hablar sobre la frecuencia de la ingesta de azúcar que causa el daño, porque la saliva no va a atenuar el ácido. Entonces, si uno está teniendo snaqueos entre las comidas, es muy probable que se generen más caries, específicamente también si se comen dulces en el desayuno o en la cena. Y la gingivitis, que tiene que ver con la placa odontológica, que genera biopelícula o biofilm. Entonces el hecho es retirarla 2 veces por día con controles efectivos. Acá tenemos la forma en que les mostramos a los pacientes cómo se acumula la placa. Es bastante difícil retirarla y poder retirarlo es complicado. Entonces, si podemos visualizarlo así, ciertamente, esto incluso puede comprarse en venta libre y esto les ayuda a los pacientes a tener más conciencia y a hacer este tipo de cuidados. Esto es lo que pueden comprar también de venta libre. El flúor es muy bueno para prevenir el decaimiento de los dientes, endurece el esmalte, reduce la bacteria, y también la clorhexidina, que es realmente un enjuague bucal muy efectivo porque se adhiere a la superficie de los dientes y entonces la placa no puede adherirse en su lugar. Esto como parte de los mensajes de conclusión. Me disculpo por mi conexión interrumpida, pero bueno, podemos recibir sus preguntas en el chat o posteriormente, si me quieren hacer alguna pregunta específica, no tendré ningún problema de respondérselas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Tenemos una pregunta ya en el Q&A. Es un placer para mí ahora presentarles a Brooks Laxon, que va a hablar acerca de hepatitis y la salud hepática. Bruce, también debo mencionar que ha sido fundamental a la hora de trabajar con nosotros en la Fundación Nacional de Hemofilia y en el Consejo Nacional de Hemofilia a lo largo de los años para ayudar a guiar a la organización sobre mejores formas para manejar a los individuos con trastornos de la coagulación en su salud hepática. Bruce. Gracias. Acá mis conflictos de interés y acá el plan que tengo para el día de hoy. Quiero pasar algunos momentos para hablar acerca de los hechos básicos sobre el tratamiento para la hepatitis C. Vamos a tener una versión acortada, pero quiero saber que todo el mundo sepa que hay muy buenas opciones de tratamiento que Glenn acaba de mencionar con muy alta tasa de éxito. Quiero pasar la mayor parte del tiempo hablando acerca de qué ocurre después de liberarlos de la infección. Porque no sé si se puede curar, no se puede curar la hepatitis C, pero cómo evaluar la salud hepática, cuáles son las complicaciones potenciales que hay que tener en cuenta después de la infección por hepatitis C. Y lo más importante, cómo sé si el paciente corre riesgo de estas complicaciones. Esto es lo que voy a cubrir en los 15 minutos que tengo por delante. Entonces, esta diapo la estoy ingresando porque la hepatitis C se conoció como la epidemia silenciosa, al menos en los Estados Unidos. Fue la causa número 1 previa de pacientes que requirieran trasplante hepático y era la causa principal de cáncer hepático. A la derecha podemos ver uno de los pósters publicados por el CDC con respecto a la hepatitis C. No discrimina, ha afectado a millones de personas y causa cáncer de hígado. Esto es muy importante de saber. Entonces, acá el paciente típico, que de hecho es uno que vi la semana pasada, 56 años, con hemofilia,
y recibió factor derivado humano siendo adolescente, contrajo hepatitis C y fue tratado a principios del 2000 con interferón, uno de nuestros tratamientos antiguos, pero no logró curarse. Se lo monitoreó con ecografías anuales y en última instancia terminó curándose de la hepatitis C 3 años atrás. Pero mientras que su hepatitis C se curó, ¿qué le digo a este paciente? Su enfermedad hepática no está realmente curada y él quiere saber cuáles son las complicaciones de la enfermedad hepática, cómo puedo avisarle, cómo será el monitoreo, quiere saber si su hígado va a mejorar y qué puede hacer para bajar su riesgo de complicaciones. Esta es su tomografía, acá podemos ver agrandado el vaso. En la diapo derecha, un hígado muy nodular. Seguramente ustedes tienen pacientes que cuadran en esta categoría también. La tomografía dice que obviamente hay un hígado nodular, realizó algunos análisis que muestran una alta probabilidad de fibrosis avanzada, les voy a mostrar algo de eso más tarde, y un test muy simple que se llama APRI, que se basa en plaquetas y AST sugiere que tiene un 99,1% de chances de sufrir de cirrosis, con lo cual este es un paciente típico, ¿no? Que nos ha tocado a muchos en la consulta. Incluí esta diapositiva porque la hepatitis C recientemente a las personas, los médicos que descubrieron la cura para la hepatitis C, ganaron un premio Nobel y tuve la oportunidad yo de trabajar con ellos. Así que, bueno, tienen, es un avance científico realmente muy notable. Hace tan solo algunos años realmente no se podía curar la hepatitis C. En 1991, por ejemplo, le dábamos a un paciente interferón, pero ustedes fíjense, ¿no? La evolución y después en este momento no hay nadie que no podamos curar con hepatitis C con agentes orales, es decir, que un progreso realmente muy notable es el que hemos tenido en los últimos años. Los índices de éxito dependen del genotipo que tenga el paciente, pero a medida que vayamos desarrollando los tratamientos vamos a poder curar a todos, se trate de genotipo 1 a 6. Y como mencionó Glenn en su introducción, en su presentación, hay una amplia variabilidad geográfica en cuanto a acceso a tratamiento para hepatitis C, igual que para el tratamiento de hemofilia. O sea que todo esto potencialmente puede encontrar una cura y no hay evidencia de que las personas con trastornos de coagulación tengan índices de cura diferentes en hepatitis C que las personas ya listadas. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes después de la cura, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? Bueno, aquí incluí 3 imágenes. Este es un paciente con ascitis. Aquí tenemos un paciente con varices esofágicas. Estas varices pueden sangrar, sobre todo en un paciente con un trastorno de coagulación, y la peor complicación es la que podemos ver en el medio de la diapo, que es el cáncer de hígado. Pero a veces nada sucede. Entonces, ¿cómo se hace para decidir que un paciente que se encuentra en la sala de espera va a tener alguna de estas complicaciones o bien ninguna de ellas? Bueno, yo les digo a los pacientes que la cirrosis por hepatitis C es como caminar por un acantilado. Entonces, donde uno se encuentre por el acantilado es lo que marca la diferencia con respecto a riesgo. Como médicos, nosotros tenemos que ser capaces de identificar si el paciente está acá al borde del acantilado a punto de caerse o bien una persona, bueno, quizás podemos ser un poquito inteligentes con el tratamiento y alejarlos del borde para que se aleje del riesgo. ¿Cómo podemos hacer eso entonces? ¿Cómo se hace para cuantificar la salud hepática? Para eso podemos utilizar una variedad de test, por ejemplo, un test tradicional de suero, como por ejemplo las enzimas hepáticas, son muy insensibles para cuantificar la salud hepática. Antes se hacía la biopsia hepática y este era el patrón oro, pero en una persona con un trastorno de coagulación es todo un desafío. Lo bueno es que ahora tenemos técnicas no invasivas y voy a hablar de ellas ahora. Hay combinaciones innovadoras de test estándar. Yo mencioné el APRI. También hay test propietarios especializados como FibroSure o FibroTest. Y también la elastografía, que es una ecografía o resonancia especializada. Cada uno de estos test apuntan a responder dónde se encuentra el paciente con respecto a la escala que les muestro abajo de todo. La mayoría de ustedes están familiarizados con la escala Metavir, que va de 0 a 4, y el desafío es
es que si la persona se encuentra en la etapa o estadio 3 o 4, es ahí donde se presentan las complicaciones. Las primeras 3 etapas o fases de 0 a 2 son la persona que está alejada del borde del acantilado. Entonces hay que prestar atención a la persona que está en el estadio 3 o 4. Entonces, nuevamente volvemos al paciente típico, ¿no? Y él me pregunta cómo se encuentra, pasaron 3 años de su cura, sus AST está normal, plaquetas normales, pero aún así tiene una probabilidad elevada de fibrosis, pero bueno, el paciente quiere saber cuándo se va a mejorar. Entonces tenemos mucha evidencia de que podemos alentar a las personas a sentirse que realmente van a mejorar. Aquí tenemos una diapositiva con un hígado muy cirrótico antes del tratamiento, izquierda arriba de todo, y después, 4 años después de la cura, se hizo una rebiopsia de este paciente. Este no es un paciente con hemofilia, pero nosotros podemos ver que el tejido cicatricial desapareció 4 años más tarde. Es decir, que sabemos que la cura de la hepatitis C en la mayoría de los pacientes va a desembocar en una mejor biopsia, en un hígado en mejor estado. Estas son noticias viejas en realidad. Esta diapo nos muestra estudios que fueron realizados hace más o menos una década. Aquí resalté el más importante, el de Poinard, realizado en el año 2002, hace 20 años prácticamente. Él mostró que el 67%, 2/3 de los pacientes que tenían cirrosis, iban a mejorar o mejoraban a lo largo de 2 años. O sea que sabemos que esto puede suceder, es algo muy alentador, pero aún así hay que decidir si ese paciente que tenemos delante de nosotros va a ser una de esas personas. Entonces, el resto de mi presentación quiero dedicarlo a hablar de estudios de laboratorio especializados. Hay una variedad, como ya les dije, pueden utilizar, por ejemplo, cosas estándar como plaquetas, AST, o bien cosas más específicas como, por ejemplo, proteínas de turnover de matriz o de renovación de matriz. Algunos de ellos se pueden combinar en un score, un puntaje de fibrosis. Hay que asegurarse de que haya uno específico a la enfermedad, por ejemplo, para hepatitis C, y también estos valores de laboratorio pueden predecir la probabilidad de fibrosis avanzada o de fibrosis mínima. Algunos de estos test se correlacionan con la escala Metavir que les mostré hace unos segundos. Esta es una lista de algunos de estos test. Están disponibles en escala variable. Algunos están disponibles en Europa, no en Estados Unidos. Hay algunos que están cubiertos por la obra social o por el seguro social en forma diferente. Bueno, lo importante es que ustedes descubran cuáles están disponibles para los laboratorios locales de cada uno de vosotros. Y aquí les doy un ejemplo de un biomarcador de fibrosis no invasivo, se llama FibroTest. Y el paciente del cual yo levanté esta información tenía un score que está en la barra púrpura o violeta, que se correlaciona con un estadio F3, que es fibrosis avanzada, o sea que es un paciente de riesgo. Estos test también dicen la actividad que está sucediendo en el hígado, toda la información que nos puede dar el hígado. Este paciente tenía una información muy baja, o sea que mi consejo es elijan un test, acostúmbrense a usarlo y traten de determinar gracias a él si ese paciente se encuentra en alto riesgo o no. Este paciente, por ejemplo, corre alto riesgo. Y otro tipo de estudio que tenemos es la elastografía, método muy popular, no es invasivo, utiliza ondas sonoras. Lo que hace es tomar una muestra, una imagen de una sección importante del hígado, se puede hacer en el consultorio, los resultados son instantáneos. La fisiología es que mide la velocidad del sonido que atraviesa el hígado y esa velocidad va a ser proporcional a la rigidez del tejido. La rigidez está relacionada con la fibrosis. Entonces, a partir de ahí se puede saber el estadio de fibrosis que tiene el paciente. El objetivo entonces es saber si el paciente se encuentra en estadio 3 o 4, lo cual representa un riesgo más elevado. Espero haberles convencido de que la hepatitis C y su fibrosis pueden revertirse, incluso la cirrosis se puede revertir, pero desgraciadamente pueden suceder las complicaciones de todas formas. Yo les mostré datos y espero haberlos convencido de que los cambios precoces y las mejoras precoces se pueden ver al año y
se puede ver un beneficio a 5 años, inclusive en los pacientes cirróticos. O sea que las próximas diapositivas quiero dedicarlas a resumir las lecciones clave, digamos, de mi presentación del día de hoy. Para los pacientes con fibrosis o cirrosis avanzadas y confirmadas, hay un alto riesgo de cáncer hepático. Nuestros lineamientos actuales en Estados Unidos y Europa tienen que ver con hacer un screening con ecografía cada 6 meses. Tienen un alto riesgo de sangrado varicoso, de varices, es necesario hacer un screening con EGD cada 1 o 2 años y es necesario monitorear para detectar la presencia de ascitis y encefalopatías. Si tienen un paciente con fibrosis o cirrosis avanzadas, es importante determinar si siguen estando en riesgo o si mejoraron su condición. Entonces hay que utilizar una combinación de análisis de sangre con elastografía. Mi preferencia personal es hacerlo cada año y medio. Los pacientes quieren saber cómo les está yendo con el hígado. En resumen, entonces, el tratamiento de la hepatitis C es algo que se ha vuelto rutinario. Hay muchos esquemas orales que están disponibles. Se puede curar a prácticamente todo al mundo si se los puede hacer tomar la medicación. Curar la infección viral, sin embargo, no cura la enfermedad hepática. Los pacientes pueden aún así presentar complicaciones como ascitis, sangrado de varices y cáncer hepático. Es fácil de determinar el grado de fibrosis hepática. Esto se puede hacer utilizando análisis de sangre, elastografía y los pacientes que tienen fibrosis avanzada, según la escala de Metavir, o sea, hasta DIO 3 o 4, son los que corren más riesgo de complicaciones. Y por último, creo que es muy importante, como escucharon a los oradores anteriores, estar en alianza con otros, ¿no? Si ustedes tienen una persona con fibrosis hepática avanzada que corre riesgos de complicaciones, encuentren un hepatólogo que se sienta cómodo atendiendo al paciente, sobre todo si se utiliza la terapia génica como parte de un protocolo de investigación como opción. Muchas gracias. Le voy a volver a pasar la palabra a Glenn. Creo que va a haber algo de tiempo para preguntas. Nuevamente, muchas gracias por vuestra atención y espero haberles revelado algunas de las incógnitas acerca de la enfermedad hepática. Cedric, ¿se fue? Cedric. Tenemos tiempo para responder a un par de preguntas. Los que necesiten plantear preguntas, por favor, postearlas en preguntas y respuestas. Entonces, ¿yo me hago cargo de las preguntas o quién lo hace? ¿Glenn? Al parecer, Glenn se fue. Entonces, Cedric, si tú puedes manejar el tema de las preguntas. Bueno, estoy verificando las preguntas que hemos recibido. Bruce, una pregunta para ti con respecto a el test de alfa-fetoproteína. Uno de nuestros colegas pregunta si tiene valor de este screening para detectar carcinoma hepatocelular. Sí, gracias, Cedric. Bueno, la alfa-fetoproteína es una proteína creada por las células hepáticas que crecen rápidamente, por eso se llama alfa-fetoproteína. Se recomienda que se lo utilice solamente en conjunción con un estudio por imágenes, porque hay muchos falsos positivos, hay bajos niveles pero yo creo que lo más importante es que muchos cánceres hepáticos no generan alfa-fetoproteína, con lo cual el paciente puede tener un cáncer hepático y que el alfa-fetoproteína dé bien. O sea que los lineamientos europeos y estadounidenses dicen que se puede utilizar este test, sí, sin problema, pero en conjunción con la ecografía, pero no por sí solo por los problemas que mencioné. Yo personalmente lo verifico, es barato, la mayor parte de los seguros de salud lo pagan, pero me aseguro de combinarlo con un estudio por imágenes, porque por sí solo no es suficiente. ¿Con qué frecuencia verificarías el nivel de EFP? Una vez,
una vez cada 6 meses. Una vez cada 6 meses lo recomendamos para los pacientes que corren alto riesgo, sí. Bueno, una pregunta para Lochana. ¿Con qué frecuencia debe ser derivado el paciente al dentista para poder tener un seguimiento óptimo? Gracias, Cedric. Bueno, los lineamientos para poder implementar la mejor prevención sería una vez cada 6 meses. Y esto es para los niños que tienen un alto índice de caries y de enfermedad dental en general cada 6 meses. Había otra pregunta, si la puedo responder ahora, ¿puede ser? Sí, 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 por favor, adelante. Una de las presentes preguntó el nombre de la inyección que evita la necesidad de una inyección de bloqueo que se llama articaine, hidrocloruro. Lo voy a escribir en el chat para que les quede bien escrito. Tiene epinefrina también, con lo cual genera un efecto vasoconstrictor que también ayuda en el caso de las personas con trastornos de la coagulación. Lochana, eso es diferente para los pacientes en forma irrespectiva de la severidad de su enfermedad. Claramente los pacientes severos son los que corren más riesgo, pero ¿cuál sería tu recomendación para los pacientes con hemofilia leve a moderada A o B? Con respecto a la frecuencia de ir al odontólogo, y bueno, depende del estado de su dentadura. O sea que si tenemos un paciente con bajos niveles de enfermedad, pocas camisas o pocos pernos corona, etcétera, se puede hacer una vez por año. El protocolo estándar, eh, los pacientes por ejemplo, con problemas dentarios generales o, por ejemplo, encías sangrantes es una vez cada 6 meses. Es decir, si hay una persona que no tiene ningún problema dental y que no tiene problemas gingivales, una vez cada 2 años. La idea es capturar tratar la enfermedad dental en forma precoz para que su manejo sea más fácil, porque a medida que va pasando el tiempo se va complicando cada vez más el tratamiento. En, l- yo no soy dentista, soy hematólogo, pero lo que nosotros hacemos durante una clínica de revisión es asegurarnos de que el paciente haya sido visto por el dentista en forma recientemente. Y si esto no sucedió, le aclaramos al paciente que esto es muy importante y creo que esto es lo que la mayoría de los hematólogos deben hacer. Nosotros nos concentramos mucho en la terapia de reemplazo o en las articulaciones, pero también tenemos que asegurarnos de que los pacientes sean vistos por el odontólogo con cierta frecuencia. Y esto también se aplica a TIBRUS. Tenemos que asegurarnos de que alguien haya prestado atención al hígado del paciente. Esto es importante. Recientemente nosotros descubrimos a algunos pacientes, inclusive con hemofilia leve, que no habían sido vistos en los centros de tratamiento de hemofilia durante muchos años. Entonces, nadie había prestado atención a su hemofilia. Cuando los chequeamos, nos dimos cuenta de que no los había visto ningún hepatólogo. Y creo que es importante, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que todos los pacientes con hemofilia, incluso los leves, pueden haber estado expuestos a productos sanguíneos infectados. Entonces, bueno, por eso merecen ser escreenados, porque sería una lástima perder pacientes en el futuro simplemente por falta de screening. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en mi clínica yo recibí un paciente derivado que era exacto como tú lo describiste. Había un hematólogo que había detectado que el paciente tenía hepatitis C y yo lo puedo curar. Es tan fácil curarlo y prevenir todas estas complicaciones de las que hablamos. Entonces, escrinear a una persona para detectar hepatitis C, por lo menos en Estados Unidos es algo que se recomienda a nivel nacional una vez por lo menos, pero sin lugar a dudas, para los pacientes con trastornos de la coagulación hay que escrinearlos por lo menos una vez. A todo el mundo se lo debería escrinear. Es un test de anticuerpos que lo cubre la obra social y después busquen a su hepatólogo favorito y envíen al paciente a que lo visite. Esto es válido para los pacientes con hemofilia, von Willebrand, cualquier persona con deficiencia de factor y también algunos portadores de hemofilia, porque hay portadores con deficiencia de factor de coagulación, pueden haber recibido productos sanguíneos hace muchos años sin haber sido escrineados. Nunca.
Totalmente. Bueno, estamos recibiendo más preguntas aquí. Simplemente estoy chequeando acá. Bueno, esta es una pregunta para Glenn, pero Glenn ya no se encuentra con nosotros. Esta es una pregunta con respecto al Congreso ASH y si uno de los estudios consideró a los pacientes con hemofilia leve o moderada y si se dieron concentraciones más elevadas de emicizumab a estos pacientes. Los pacientes no reciben exactamente el mismo esquema de tratamiento. Los leves a moderados, no hubo reducción, perdón, en los esquemas de dosificación en estos pacientes, independientemente de la gravedad de su enfermedad. Otra pregunta. Estamos recibiendo mensajes muy positivos de colegas del mundo entero que realmente valoraron mucho las charlas presentadas. Esto es muy bueno. Creo que ahora estaremos en posición entonces para pasar a la próxima sesión. ¿Les parece? Bueno, y volví a chequear que no hay preguntas. Entonces, Bruce, muchísimas gracias por esta fantástica charla. Luciana también, quédense con nosotros. Un placer, gracias Cedric. Gracias a ambos. Realmente fueron temas muy importantes. Entonces, el siguiente tema será presentado por quien les habla. Durante los próximos 15 minutos me voy a concentrar en obesidad. Y luego tendremos otra charla con respecto a dolor. Pero los otros oradores serán presentados posteriormente. Algunos comentarios con respecto a la obesidad y hemofilia. Siguiente diapo. Bueno, acá mostramos que la obesidad es un problema. Muchos de nuestros pacientes están excedidos en peso o son obesos. Acá podemos ver datos. Estos datos son viejos, pero creo que reflejan la realidad en el sentido de mostrar cuál era la situación en el 92, en 2001 y en 2009. No solo en Estados Unidos, sino también en Holanda. Claramente hay una proporción importante de pacientes que tienen problemas de peso, obesidad o peso excesivo. Y este tema ha aumentado, se ha agravado en los últimos años, en las últimas décadas. Acá tenemos datos de Holanda que nos muestran de qué manera ha cambiado la situación entre el 92 y 2001. Esto como algo cierto para pacientes adultos, pero también para pacientes más jóvenes. Claramente estamos frente a un problema para la población toda de hemofilia. Y acá tenemos datos de los Estados Unidos, en donde se observa el índice de masa corporal, el IMC, por encima de niveles normales en niños, adolescentes y adultos, obesidad y sobrepeso. Como podemos ver, muchos de los pacientes adultos tienen este tipo de problema. Pero esto no está limitado solamente al paciente adulto. Y acá estamos frente a una diapo muy poblada. Ha habido muchos estudios que han observado esto en distintas partes del mundo. Claramente ha mostrado que una proporción significativa de pacientes tienen obesidad. El tiempo no me permite adentrarme en todos los detalles de esta diapo. Simplemente decir que la proporción está básicamente alineada con aquello que se ve en la población no hemofílica. Y esto tiene que ver con sobrepeso y con obesidad en distintas partes del mundo. Entonces, no estamos frente a una enfermedad específica del paciente hemofílico. Este es el mensaje. Entonces, ¿por qué razón es que nuestros pacientes con hemofilia desarrollan sobrepeso u obesidad? La hemofilia en sí misma predispone a la obesidad. Esta es una cuestión importante. ¿Qué significa obesidad? Obesidad significa que hay más grasa y también menos masa muscular. Y como puede verse en la diapo, es muy probable que nuestros pacientes hemofílicos, por la cantidad repetida de sangrados articulares, son pacientes más pasivos y esto puede aumentar su propensión a desarrollar la obesidad.
Y la obesidad, reitero, va a aumentar la presión sobre las articulaciones y precipitar el sangrado articular. Se puede entrar en un círculo vicioso en donde hay una vinculación entre hemofilia y la obesidad, pero tal postulado es cierto, tal vez no por completo. Como se puede ver en la parte derecha de la diapo, hay distintos obstáculos que los pacientes hemofílicos se enfrentan a la hora de iniciar un programa de pérdida de peso. Y tiene que ver con una publicación que fue recientemente lanzada en resultados de hemofilia. Volvemos a esta otra diapo. Otro tema es que en muchos centros, de hecho, los médicos, los enfermeros, tal vez no presten suficiente atención a lo que nosotros llamamos estas variables morfométricas, porque el índice de masa corporal tiene que calcularse midiendo el peso del paciente y calcular en base al peso del paciente el IMC, y no siempre se hace así. Como paciente, tenemos que asegurarnos de que quien nos trata por hemofilia le preste atención a este cálculo. Por otro lado, incluso si el IMC se calcula, su valor tiene que ser comunicado al paciente y hay que hablar con el paciente al respecto. Es sumamente importante asegurarse de que el paciente cobre noción total y esté bien informado sobre el peso corporal. Y si su peso corporal es inadecuado o si su IMC es inadecuado, entonces deberán recibir información adecuada con respecto a cómo manejarlo. ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? Hay una cantidad de consecuencias posibles. Físicas, ciertamente, como podemos imaginarnos, mayor peso corporal se traduce en mayor presión en las articulaciones, con menor arco de movimiento, un peor estado articular, un peor estado funcional de las articulaciones, comorbilidades físicas y también un impacto sobre la coagulación. Voy a compartir con ustedes algo de información con respecto a estas comorbilidades físicas e implicancias de la coagulación de sangre entre pacientes con hemofilia. ¿Cuáles son las consecuencias? Claramente sobre las articulaciones, el arco de movimiento puede verse categóricamente impactado. Aquí lo refleja esto. La salud ósea en contraposición puede mejorarse porque se ha demostrado que la obesidad puede estar asociada con mayor densidad en mineral ósea. Los pacientes pueden tener mayor fortaleza muscular y menos dolor en las articulaciones, aunque sean obesos. A nivel cardiovascular puede haber un mayor riesgo de aterotrombosis, un PAI aumentado, claramente problemas hepáticos. Sabemos que la acumulación de obesidad obviamente es algo que hay que evitar, y la farmacocinética obviamente de factores de proteína, en los factores de proteína y demás. Entonces, no me voy a meter en los detalles, pero acá hay que mostrar que haya buenos detalles para mostrar que la obesidad va a agravar el arco de movilidad en las articulaciones y específicamente las articulaciones de la cadera que van a estar negativamente afectadas por la obesidad. Esto ha sido estudiado extensamente en muy buenos estudios publicados en los últimos 10 años. En relación al fenotipo de sangrado y tendencia de sangrado, si bien los pacientes con hemofilia sangran, como sabemos, por una serie de diferentes razones, los pacientes con obesidad, de hecho, pueden tener un fenotipo de sangrado que puede verse influido por esto. Los pacientes con obesidad desarrollan lo que nosotros llamamos hipofibrinolisis. Esto significa que se disuelve el coágulo con mucho menos facilidad que otras personas. Entonces, el coágulo puede llegar a ser mucho más persistente y esto puede tener un impacto sobre el fenotipo de sangrado. Los pacientes con obesidad ciertamente tienen riesgo de trombosis y esta tendencia a la trombosis en un cierto punto puede reducir su fenotipo de sangrado. Los pacientes obesos con hemofilia consumen más concentrado de factor de coagulación. Tenemos ciertos datos de Holanda que muestra que los pacientes con hemofilia usan más concentrados que otros. No me voy a meter en los detalles de la diapo, pero esto queda bien demostrado, como por ejemplo en este estudio, en donde se comparan entre 50 pacientes diferentes en cada grupo con hemofilia. De hecho, el sobreuso de los concentrados o el uso mayor de concentrados es en 40% en ellos. En Europa occidental puede implicar hasta 6.000 unidades por mes. Esto es muy importante.
Y esto ocurre mientras que estos pacientes, de hecho, no tienen más episodios de sangrado clínico que otros pacientes sin obesidad. Y esto puede explicarse por el hecho de que estos pacientes tienen más alto nivel de sedentarismo, pueden ser excesivamente tratados y su sistema de coagulación puede llegar a funcionar diferente que otros pacientes por causa de su obesidad. ¿Es útil utilizar más concentrados en pacientes con hemofilia? ¿Cómo se sabe? La dosis calculada, si podemos compartir la animación, por favor. Bueno, tenemos que calcular la dosis de concentrado en estos pacientes. Como podemos ver, va a oscilar de 2.400 a algo así como más de 4.000 en un paciente con sobrepeso. Pero tiene sentido, especialmente cuando hablamos de factor 8, porque para saber, como sabemos, para llegar a un 80% de factor 8 en estos pacientes, nosotros calculamos y dividimos por 2, porque sabemos que el factor 8 va a estar en el espacio intravascular. Pero ¿tiene sentido en el paciente obeso hacer este cálculo? Entonces, si nosotros tuviéramos estos 3 caballeros que sufrieran de hemofilia, no es el caso en la vida real, pero ¿deberían estos ser tratados de la misma manera? Probablemente no. Acá tengo uno de mis pacientes con obesidad, con un peso corporal de 120 kilos, con un índice de masa corporal de 38 kilos por metro cuadrado. Este paciente recibe aproximadamente 2.000 unidades de factor 8. Y acá, con estas 2.000 unidades, su rango de factor 8 pasa de 11% a 56%. Podemos calcular la recuperación. Y de hecho así no fue. Fue 2,75, fue más de lo esperado. Esto significa que de hecho entre el paciente con hemofilia A tratado con factor 8, su factor 8 tiene un comportamiento un poquito diferente. Y como podemos ver en esta diapo, cuando administramos factor 8 a un paciente, el factor no se va a distribuir en todo el cuerpo, sino que va a permanecer en el espacio intravascular. Sabemos que el tamaño del espacio intravascular está influido por la edad. Si calculamos la dosis de factor 8 sobre la base de peso corporal, podemos estar tratando excesivamente a los pacientes hemofílicos que tienen obesidad. Este tema fue discutido en la última reunión de ASH. Hubo una buena comunicación que se hizo al respecto de esto. ¿Cómo debemos tratar a nuestros pacientes obesos con hemofilia A en particular? Esto ha sido estudiado extensivamente. Uno de mis colegas dedicó una gran parte de su tesis de doctorado hace algunos años a este tema, con un trabajo científico muy importante con respecto a este tema en particular. Y lo que esta colega hizo fue comparar la recuperación de factor 8 en distintas poblaciones de pacientes con distintos pesos corporales. Descubrió que la recuperación, en lugar de ser 2, oscila entre un valor bajo, 1,88, hasta llegar a 2,7 incluso. Esto se encontró entre el adulto y el niño, y estos datos fueron confirmados más recientemente por otros estudios. Claramente el paciente obeso tiene una más alta recuperación de lo esperado. Esta diapo la salteamos, tenemos una breve animación para ahorrarnos el tiempo. Claramente, si no confiamos en el peso corporal, ¿en qué debemos basarnos? Acá hay distintos parámetros que pueden utilizarse. Probablemente el ideal debería ser el peso corporal ideal, el que deberíamos utilizar para poder calcular la dosis de factor 8 para pacientes con hemofilia A y obesidad. Si hacemos esto, si nosotros utilizamos la recuperación que ha sido adaptada al peso corporal, queda claro que vamos a tener la posibilidad de llegar a un factor, a un nivel de factor 8 como esperamos. En lugar de llegar a valores muy altos, vamos a tener la posibilidad de llegar a un factor 8 pico de alrededor de 100%, y la vida media no será modificada. Creo que es importante en 2021 no tratar excesivamente al paciente obeso, sino tomar en cuenta su pico individual. El problema es que muchos médicos no lo hacen. Muchos médicos siguen recetando factor 8 profilácticamente a demanda o para procedimientos invasivos, simplemente confiando en el peso corporal real y no en el ideal. O sea que la práctica tiene que ir cambiando a través del tiempo teniendo esto en mente. Vamos a saltear esto para ahorrar tiempo.
Podemos saltear esta. Y acá puedo decir que hay un trabajo muy interesante publicado recientemente en Hemofilia respecto de qué debemos hacer. Claramente en este estudio encontraron que hubo otra confirmación entre todos los parámetros pico. Claramente la recuperación se ve afectada por el peso corporal, pero tenemos que saber que la vida media no se modifica significativamente en el paciente obeso. El paciente obeso tiene una necesidad de factor 8 en el mismo nivel que los pacientes no obesos. Hay datos contundentes que respaldan esto. Otro problema de la obesidad es que muchos pacientes no pueden autoinfundirse. Hay muchos problemas con el acceso venoso. Esto es algo que debemos abordar con los enfermeros y esto a veces resulta ser una complejidad bastante importante. Como resultado de esto, muchos de los pacientes no pueden seguir estrictamente el régimen profiláctico. Esto es un tema importante a tener en cuenta también. Necesitamos aumentar la conciencia con respecto a la obesidad entre nuestra comunidad. Un estudio fue publicado recientemente en los Estados Unidos y los invito a leerlo realmente. ¿Qué debemos hacer? Todos los pacientes con sobrepeso u obesidad tienen que ser identificados. Tenemos que medir el IMC. Un nutricionista debe formar parte de nuestro equipo integrador. Y si nos damos cuenta de que hay problemas con el paciente, si físicamente están inactivos, tal vez deberíamos incluir a un fisioterapeuta y ayudar a los pacientes con estos programas de reducción de su peso. Los fisioterapeutas, los kinesiólogos, en este sentido pueden jugar un papel muy importante. Salteamos esto. Creo que es importante no olvidarse que el paciente obeso tiene más grasa, pero no suficiente músculo. Claramente los pacientes con hemofilia, especialmente los mayores, no tienen suficiente actividad física. La actividad física debe promoverse. No es siempre fácil estimular o motivar a un paciente a perder de peso. Es mucho más motivador y estimulador ayudarlos a desarrollar masa muscular, a aumentar su masa muscular. Este es un tema importante. Entre nuestros pacientes hemofílicos no solamente tienen mucha grasa o están muy obesos, sino que al mismo tiempo su masa muscular no está suficientemente desarrollada. Y esto se debe a una serie de diferentes razones, lo cual está claramente ilustrado en esta diapo. Necesitamos ayudar a nuestros pacientes a perder grasa y desarrollar masa muscular, nuevamente para luchar contra lo que nosotros llamamos sarcopenia. Vamos a saltear esta. Para concluir entonces, claramente la obesidad es una preocupación importante entre nuestros pacientes. Tiene influencias negativas sobre el funcionamiento físico, tiene un impacto sobre el consumo de factor, pero como enfaticé, los pacientes tienen que recibir la cantidad adecuada de concentrado considerando su conducta específica. Tal vez durante el debate podamos profundizar un poco acerca de qué debemos hacer para pacientes tratados con factor 9 y emicizumab. Claramente necesitamos más investigación en esta área. Con esto concluyo por el momento y considerando que el tiempo apremia. Y vamos a mantener todas las preguntas para el final. Nuestra siguiente oradora será mi colega de Bélgica, Nathalie Roussel, que es profesora adjunta de la Universidad de Amberes. Y Nathalie realmente ha desarrollado muchísimo conocimiento en el manejo de dolor entre el paciente hemofílico y ella realmente compartirá su profunda experiencia al respecto del dolor y el manejo del dolor. Nathalie, te cedo la palabra para la siguiente charla. Muchas gracias, Cedric. Gracias también a la FMH por haber organizado esta sesión que es fantástica. Mi charla tiene que ver con el dolor en pacientes con hemofilia y de qué se trata, por qué desarrollan dolor y cómo pueden lidiar con este dolor, cómo pueden manejarse con el dolor. El mouse, el cursor se mueve. Muy bien, el manejo de dolor en hemofilia recibió poca atención hasta el momento presente. Cuando comparamos
los distintos centros de tratamiento de hemofilia, la investigación, bueno, se hizo un cuestionario en donde se llegó a la conclusión de que hay una necesidad de comprender mejor el dolor y hay necesidad de dar recomendaciones de tratamiento, pero no podemos dar buenas recomendaciones de tratamiento si como antemano no hemos evaluado bien el dolor. No me es fácil manejar las diapos. Esto es algo que todos debemos conocer. El dolor puede ocurrir en el sangrado agudo, pero el dolor también puede ser una manifestación de una artropatía más crónica en fase final, en donde la articulación se ve afectada. Pero en el pasado, nosotros vinculábamos el dolor agudo con sangrado y el dolor articular con artropatía, pero esto no es necesariamente así de lineal. Siguiente diapo. Entonces, lo que se sabe a partir de otros problemas articulares es que la intensidad del dolor puede variar a lo largo del día o durante el día. Y en pacientes con artrosis, nosotros hablamos de una exacerbación, porque la intensidad del dolor puede variar mucho. No es correcto considerar un aumento de dolor como dolor agudo y por tanto como una fase de sangrado. Entonces, la causa del dolor es mucho más compleja que simplemente hacer una diferenciación entre lo que es sangrado y daño articular. Y reitero, es un desafío, podemos valernos de ecografías en los centros de tratamiento en donde hay presencia de ecógrafos, pero es más complejo que determinar esto porque muchos sistemas en el cuerpo van a jugar un papel a la hora de interpretar los síntomas vinculados con el dolor. El objetivo de mi charla y la charla del siguiente orador es conocer más profundamente qué es lo que puede estar influyendo sobre el dolor y qué puede hacerse durante la fase del manejo. Entonces, el dolor no es el único síntoma. Como sabemos, se ve impactada la articulación, con lo cual podemos tener un compromiso de la fortaleza muscular y la movilidad. Puede haber problemas con el cartílago articular, pero una cosa que la gente por ahí no está tan familiarizada a la hora de la evaluación de la articulación tiene que ver con la sensibilización del sistema nervioso. Esto empieza con la liberación de mediadores inflamatorios. La consecuencia es que hay una sensación de mayor dolor, es decir, que se puede comparar con una quemazón, la piel se enrojece y es sensible ante el tacto, si bien no es un estímulo peligroso. Y esto es lo que sucede en los pacientes con osteoartritis, es decir, que son más sensibles al dolor. Y esta es la razón por la cual nosotros hablamos de un ciclo de dolor, porque es una especie de círculo vicioso con síntomas físicos como, por ejemplo, espasmos musculares, defensa muscular, debilitamiento muscular, pero también hay problemas desde el lugar emocional, porque la gente no puede subir por escaleras o hacer las actividades de la vida cotidiana. Esto puede conducir a la frustración. A la derecha podemos ver cómo este círculo vicioso altera la calidad de vida, sobre todo la calidad, incluyendo la calidad del sueño. Entonces estamos hablando de toda una complejidad del dolor, porque esto empieza con un mensaje de peligro a nivel periférico, puede ser un sangrado, pero también puede ser, por ejemplo, una artropatía a nivel articular. Entonces, este síntoma es emitida al cuerno dorsal en la columna vertebral, a la médula más bien. Esto es una transmisión de información y esta información asciende hacia el cerebro. Cuando llega al cerebro se presenta esta sensación de dolor. Entonces el dolor se vuelve aparente cuando hay información que va al cerebro y que es interpretada como tal por el cerebro. Entonces, la pregunta está en la cabeza. Sí, está en la cabeza, porque el cerebro es el sistema principal que lidia con las interpretaciones de los mensajes. Podemos ver que los mensajes que vienen del dolor en el pie tiene un largo recorrido y hay muchas influencias a nivel dorsal, en el cuerno dorsal. Hay una conexión entre, por ejemplo, diferentes neuronas, la neurona que la vía ascendente en rojo, por ejemplo, y esto puede estar influenciado por
muchos factores, incluyendo una vía descendiente que va desde el cerebro hacia abajo. Entonces, en este caso, estamos hablando entonces de complejidad, porque la interpretación va a estar influenciada por muchos factores. Hablar del dolor, experiencias anteriores, las experiencias de otros, y también por emociones positivas, pero quizás emociones negativas también, y pensar acerca del dolor va a aportar a la complejidad del mismo. Entonces, lo que nosotros queremos decirles a los pacientes es que la percepción de las señales es poco confiable. A la izquierda podemos ver dos letras A y B en este tablero, y parece que el color de los casilleros no es igual, pero si nos fijamos en la derecha, la línea vertical gris se vuelve un color que es exactamente el mismo. Esto es un prejuicio de percepción porque tenemos la sombra de la columna verde. Entonces parece ser un color diferente, pero por cierto es el mismo. Esto puede ser un problema en algunos pacientes con dolor crónico. El de cerebro está mal interpretando las señales. Esto me trae a lo que es la evaluación del dolor. Es importante decir que la subevaluación del dolor es una causa de un mal manejo del dolor. Entonces, no se puede establecer un buen manejo del dolor cuando no se conoce bien la intensidad del mismo. Sabemos que el dolor es una experiencia subjetiva, pero también es multidimensional. Significa que la evaluación del dolor debe incluir la evaluación física y también psicológica. Veamos, por ejemplo, hay que mirar los antecedentes del paciente. En primer lugar, la literatura no nos ayuda a la hora de diferenciar la causa del dolor en base a la evaluación física. Las investigaciones han mostrado que los síntomas de una exacerbación del sangrado son bastante similares. Muchos pacientes pueden distinguir entre los dos, pero muchos pacientes y muchos profesionales médicos no pueden distinguir entre las causas del dolor solamente sobre la base de la evaluación subjetiva. O sea que el aumento de la intensidad del dolor no es una buena señal con respecto a determinar la causa de ese dolor. Aquí tenemos una tabla en la cual se pueden encontrar algunas preguntas relevantes. Esto es más bien para tener si tienen que hacer una evaluación del dolor, para tener una guía. Pero bueno, la realidad es que todos estos factores pueden influenciar a la experiencia del dolor y nos pueden ayudar a manejarlo. Tenemos cuestionarios. La mayoría creo que les resulta familiares. Aquí tenemos la escala visual analógica, por ejemplo. Estas escalas sirven para cuantificar la intensidad del dolor, pero no nos dice nada acerca de la causa y tampoco nos dicen cómo experimenta el paciente el dolor en su vida cotidiana. Podemos tener, por ejemplo, un paciente con un valor de 4 o 5 muy impedido en sus relaciones, en su trabajo, y en otro paciente con el mismo valor sigue adelante con su vida sin problemas. Entonces, bueno, aquí tenemos el diagrama corporal, todos lo conocemos, pero lo que les quiero mostrar es un estudio que se hace en los pacientes con lumbalgia. En la parte derecha, aquí pueden ver que esa zona, la zona lumbar, está coloreada roja. Significa que la mayoría de los pacientes señalaron su dolor en esa escala, pero otros pacientes señalaron otras partes del cuerpo como con dolor. Esto es algo que está siendo investigado en este momento en nuestra Universidad de Bélgica, porque sospechamos que los pacientes con hemofilia también tienen otras ubicaciones o diferentes ubicaciones de dolor, no solamente las articulaciones blanco. Esto es algo que está siendo investigado porque es importante saber la extensión del dolor. Si muchas partes del cuerpo están con dolor, estamos hablando de una área importante del cuerpo afectada. Un cuestionario que a mí me gusta utilizar es el cuestionario de percepción de enfermedad que se utiliza en la hemofilia también y nos dice cómo los pacientes manejan y viven el dolor en su vida cotidiana. Esto es algo que podemos discutir durante el manejo del paciente, pero también se puede investigar o evaluar en primer lugar antes de sumergirnos en un tratamiento. No voy a hablar en detalle de estas cuestiones, pero no olviden que el dolor puede influenciar en la calidad del sueño. Hay que preguntarle a los pacientes qué pasa con las actividades de la vida cotidiana y cuál es la actividad que les resulta más difícil. Eso es parte de la evaluación que nos va a ayudar a establecer un buen plan de tratamiento.
Voy a pasar a lo que es el manejo del dolor. Esto es algo bastante difícil porque no es fácil hacer un panorama. Como pueden ver, es realmente importante tener un equipo multidisciplinario. Esto puede estar disponible en los centros de tratamiento de hemofilia y hay diferentes especialidades que trabajan en estos centros. Para lo que es el manejo del dolor crónico, es importante trabajar o discutir estos aspectos con un psicólogo, con un fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y también el enfermero que puede jugar un rol clave. Entonces, este es el abordaje ideal. Tener una evaluación completa del dolor, tener una estrategia de manejo del dolor que consista en asesoramiento y también fisioterapia, movimientos activos, analgésicos y también cirugía, por ejemplo, si es un problema crónico articular. Y también hay que evaluar el efecto del manejo del dolor y si es necesario modificar la estrategia. Entonces, bueno, vamos a cubrir brevemente el tratamiento farmacológico y las opciones. Esto está establecido en base a pacientes que no oncológicos, pero esto no fue examinado en los pacientes con hemofilia, con lo cual si hablamos de falta de investigación, yo creo que la investigación debería establecer la efectividad de estas estrategias analgésicas, las farmacológicas, en los pacientes con hemofilia, pero por el momento esto es lo mejor que podemos proporcionar. Con respecto a tratamientos no farmacológicos, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la colaboración que suele darse entre el fisioterapia y el psicólogo, porque cuando hablamos de dolor también tenemos a veces fatiga, cansancio, perdón, estrés, falta de motivación. em, Hay mucha evidencia que muestra que el tratamiento activo disminuye el dolor, pero la primera pregunta es cómo hacemos para motivar a un paciente dolorido en sus articulaciones, cómo podemos motivarlos a que muevan esas articulaciones. Si hablamos de la investigación, un estudio estudió los predictores principales de evolución de tratamiento positiva en los pacientes con dolor musculoesquelético crónico y aquí pueden ver que en primer lugar está la actividad física. Esto nos sorprende porque la actividad física activa la línea azul que podemos ver en este diagrama, la vía descendente. En esta línea azul, entonces, esta línea puede influir en la transmisión de actividad en el cuerno dorsal. O sea que si consideramos esta línea azul descendente como el propio sistema de analgesia del cuerpo, es un sistema maravilloso que puede funcionar realmente muy bien y tiene una efectividad que es muy elevada comparada con otros tratamientos, pero obviamente es necesaria la actividad física para activar esta vía descendente. También la depresión y el ver el dolor como catástrofe, ¿no? Este es un aspecto psicológico que tiene una influencia importante. Si el paciente está deprimido o si está cavilando todo el día, esto no ayuda. Hay que tratarlo durante el programa de manejo del dolor. Y por último, es importante mostrar al paciente que la autoeficacia es parte del manejo del dolor. La autoeficacia es decirle al paciente, tú puedes hacerlo, es lo opuesto del fatalismo. Entonces, esto resume lo que yo hago, lo que discuto con mis pacientes como estrategia de manejo del dolor. Claramente, esto forma parte de un abordaje cognitivo-conductual, sobre todo cuando uno lidia con pacientes con dolor crónico, el caso de muchos pacientes con hemofilia, por suerte, por cierto. Entonces, el manejo de estrés es muy importante, ejercicio físico es algo muy importante. Tenemos evidencia de que el ejercicio físico es algo bien tolerado por los pacientes con hemofilia, pero necesitamos monitorearlos, necesitamos motivarlos, coachearlos, pero es posible. Podemos utilizar el ejercicio como parte de nuestro plan de manejo, siempre y cuando obviamente el enfoque sea individualizado. ¿Cuáles son los mensajes a llevarnos de esta presentación? La evaluación del dolor pasa por más que simplemente evaluar la intensidad del dolor o la causa del mismo. Como sabemos, el dolor es multimodal, significa que muchos factores
factores pueden jugar un rol y lo que no figura en esta diapo es la parte genética. La genética también juega un rol pequeño. Sabemos que otros aspectos que juegan aquí son el daño estructural, la inflamación, el descondicionamiento y también los mecanismos alterados del dolor a nivel central, ¿no? Esto juega un rol en las personas con enfermedad crónica articular. Y esto obviamente hasta ahora 96 pacientes en un estudio han sido incluidos, son pacientes con hemofilia. Y esto también fue mencionado por Cedric, el sobrepeso, el sedentarismo, obviamente que también juegan un rol importante. Entonces, simplemente para resaltar lo que podemos hacer en el ámbito de manejo del dolor es lidiar con estas cosas. Si la cirugía no está indicada, podemos utilizar elementos de sostén como una muñequera, una tobillera y también podemos hacer un manejo del dolor con medicación, cambios de estilo de vida. También podemos desensibilizar la hipersensibilidad y obviamente utilizar ejercicio físico y fisioterapia. Quiero agradecer a todos los sponsors que han hecho que la investigación sea posible y ahora le voy a volver a pasar la palabra a Cedric. Gracias, Natalie. Gracias por tu fabulosa presentación. Rápidamente vamos a pasar al último tema que a mí me parece que es altamente complementario al anterior. El objetivo es abordar el tema de la salud mental en los pacientes con hemofilia. Esto estará a cargo de Kate Jair. Es muy conocida para la mayoría de ustedes. Ella supo trabajar como enfermera en uno de los hospitales de Londres y también en un centro de atención de cuidado de la hemofilia. Ha participado de muchísimas iniciativas. En este momento es editora en jefe del Journal of Hemophilia Practice, una publicación. Entonces, Kate, tienes la palabra para el último tema del día antes de pasar a la última sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Cedric. Gracias a la FMH. Voy a hablar de la salud mental en las personas con trastornos de la coagulación y también hablaré de sus familiares porque ellos son también muy importantes. Estos son mis conflictos de interés. Entonces, si nosotros pensamos en el día del diagnóstico de un bebé con hemofilia o con cualquier trastorno de la coagulación, es un shock para los padres. Incluso si, aunque sepamos que en la familia hay trastornos de la coagulación y sabemos que el 90% de las mamás de estos bebés recientemente diagnosticados son portadoras, pero también tenemos que recordar que entre un 30 y un 50% de ellas no tienen antecedentes familiares. Inclusive entre los padres que saben que van a tener un bebé de sexo masculino y que son portadoras de hemofilia, esto puede ser vivido como una pérdida porque no es el bebé que ellos esperaban tener. Vamos a volver sobre ese tema y vamos a volver sobre la importancia de ese proceso de pensamiento. Hay mucha bibliografía que habla de la culpa materna y cómo las madres echan la culpa por haber tenido un bebé con hemofilia. Y creo que los profesionales de la salud tenemos que ser bien directos al explicarles que no es culpa de nadie. La hemofilia sucede, otros trastornos de la coagulación suceden. El hecho de transmitir la enfermedad no es culpa de nadie. Y también hay mucha ansiedad de parte de los hombres, ¿no? También cuando transmiten la hemofilia a sus hijas. Y también hay una necesidad cultural de tener un hijo normal, sobre todo en algunas familias con hemofilia, con antecedentes. Y también hay mucho por hacer en cuanto a aprender a vivir con ese hijo que es diferente al hijo que ellos pensaban tener y el impacto que esto tiene en el aquí y el futuro inmediato y el futuro a largo plazo también. Aquí tenemos un trabajo presentado por Martin Westerson en Suecia, Göteborg, que hizo su PhD sobre lo que es hemofilia y ser padres de un niño. Pero aplica a cualquier trastorno de la coagulación. Lo que ella dice es que las mamás pasan de la tristeza o la culpa nuevamente hacia una situación en la cual se reconcilian con la situación. Y esto va mejorando cuanto más se alejan del diagnóstico. Y se llega a un punto de inflexión y después lo que se da es una reconciliación
relación con la vida y lo que les ha cambiado esa vida. Y bueno, nosotros les enseñamos a las mamás acerca de el trastorno de la coagulación y el inicio del tratamiento. Más que nada son las mamás las que hacen eso. Lo que dice esta experta es que los padres tienen un camino bastante tortuoso hacia la paternidad capaz, se sienten tristes, impotentes, pero ellos no se presentan tanto en el centro de tratamiento. Ellos sienten la sensación de una pérdida de una paternidad regular, no van a poder jugar al fútbol normalmente con sus hijos, por ejemplo, y no entienden también el tratamiento porque no están recibiendo tanta educación. Es decir, que como profesionales de la salud tenemos que pensar en cómo podemos hacer para lograr un mayor compromiso de los padres. Hay mucho distrés parental con respecto a cómo se comporta este niño, si el niño siente dolor, esto puede generar estrés emocional, distrés emocional. También hay preocupaciones financieras con respecto a los traslados, quizás tener que dejar un trabajo, tener que sacrificar el ingreso que uno tiene para poder dedicarse al manejo médico de este niño. También hay muchos gastos que no enfrenta la obra social o el seguro de salud en el tratamiento, quizás tener que comprar diferentes cosas para ese niño afectado. Nosotros sabemos que los niños con hemofilia e inhibidores la situación es todavía peor porque su hemorragia es menos confiable, hay más imprevisibilidad con respecto a qué es lo que va a suceder con ese niño y aquí las madres reportan más dolor personal que los padres, seguramente porque se encuentran más en la casa que los papás y ellas ven cómo sufren sus hijos. Y llegamos a este punto de normalización en donde vivir con un niño con un trastorno de la coagulación se integra a la vida cotidiana. No solamente pasa por la profilaxis, tiene que ver con aceptar el trastorno del niño y las limitaciones que vienen de la mano con esto para el niño y para la familia. La profilaxis tal vez sea lo ideal para los padres, especialmente en bebés de reciente diagnóstico con hemofilia severa, y así se les indica a los padres que continúen con la vida. El tratamiento en sí puede ser una carga. Los padres a veces no sienten el apoyo en casa, se sienten perdidos porque se espera mucho por parte de ellos. Y esto realmente se suma a la carga del tratamiento. Mucho trabajo que hay que hacer en torno de la carga del tratamiento. En las próximas diapos vamos a hablar acerca de esto. Acá tenemos el estudio de la BBC, la carga de niños que tienen sangrado. Acá vemos la carga entre los cuidadores, mm, cuando hablamos de sangrado de las articulaciones blanco o reducido el movimiento. Hablamos del tratamiento y también las internaciones y pacientes con niños que tienen dolor crónico. Una gran cantidad, 2/3 partes de los padres informaron que hubo un impacto sobre sus vidas. No entiendo por qué el otro porcentaje. 1/3 parte informó un impacto económico. Esto informado en Europa, en centros en donde había buen apoyo financiero para niños con condiciones a largo plazo. Imagínense con un país más desfavorecido, sin soporte financiero. Y los cuidadores pierden mucho tiempo de trabajo a la hora de padecer hemofilia. A veces pierden un mes y tienen más de 5 horas por mes por infusión que están definiendo y también una cantidad de días de viaje a los centros. Podemos llegar a pensar que esto es predominantemente en niños pequeños. Acá tenemos el estudio CHESS Pediatrics, en donde vemos las horas de atención proporcionadas por semana, por padres y por grupo etario según los niños. A los niños se los divide en hemofilia A, moderada y severa, según azul o verde. Y vemos que en los niños más grandes, de 12 a 17, los padres informan que estaban pasando varias horas por semana atendiendo a sus hijos adolescentes. Y esto tiene que ver con ayudarlos a autoinfundirse, a manejar su cuadro y llevándolos al hospital. Por el hecho de que sean más grandes, no quiere decir que la carga se reduzca. Si pensamos en torno de otras cosas que no son solamente la carga para los padres, sino que hace el padre
para sus otros hijos. Sabemos que hay falta de atención de los padres, porque el enfoque está puesto en el niño con hemofilia o en la hemofilia del niño y no en otras áreas de su bienestar. Está la percepción de que esto va a ser menos un tema en hemofilia, pero no en otros trastornos de la coagulación con las nuevas terapias. La percepción es que si tenemos emicizumab una vez por semana, la carga será menor, pero no se sabe a ciencia cierta aún. También hablamos de tratamientos personalizados. Esto está muy bien si somos adultos y estamos teniendo la profilaxis cada 36 horas, porque ahí muestra el pico. ¿Cómo personalizamos el tratamiento para niños, 5 niños con trastorno severo de la coagulación en una familia? Y la personalización, ¿a dónde está? Esto aumenta la carga para la familia, haciendo que igual es lo mejor para el niño, por supuesto. También se les pide a los padres que registren todo. Si bien acá, bueno, los datos son una herramienta importante que puede aumentar el cumplimiento y optimizar el régimen de tratamiento. De hecho, esperar que los padres registren todo también es una enorme carga, todo lo que hacen sus niños. Y como Natalie acaba de decir, tenemos que saber todo acerca del dolor. Sabemos que los niños sufren de dolor, pero no sabemos preguntar o mucho menos tratarlo. Sabemos que esto impacta su calidad de vida, esto genera ansiedad, dolor y carga. Otras personas que a veces no pensamos son el resto de la familia. ¿Quién está atendiendo a los hermanitos? Y el impacto de tener un hermano o una hermana con un trastorno de la coagulación. ¿Qué implica para los hermanos? Puede haber falta de atención, puede haber emociones sociales negativas. Si va el hermanito al hospital con la madre, pasaron tal vez un lindo día afuera de paseo, tal vez en la ciudad pueden volver con juegos y caramelos y al niño que no tiene el trastorno, se lo dejó todo el día en la escuela. Entonces pueden percibir que el hermano afectado en realidad está teniendo un mejor día que ellos, sin saber realmente lo que ocurre. Tal vez algunos de los hermanos pueden tener otras condiciones, otros cuadros, y la percepción de lo que está ocurriendo con su hermano puede tener un impacto sobre la capacidad de los padres de lidiar con los otros problemas de los hermanos en un futuro. Y no son solo los niños, esto también ocurre con los adultos. Acá tenemos estudios en los Estados Unidos y uno en Europa, el CHES es el europeo, y podemos ver que los adultos expresan distrés vinculado con la hemofilia. Si hablamos con ellos y les preguntamos, hablan de sentirse aislados, tienen preocupaciones respecto a su función física, que vuelve al tema del dolor, y también respecto de la obesidad y sobrepeso, que hablamos anteriormente. Preocupaciones de futuro, de seguro, de envejecimiento, de discapacidad, dónde van a vivir, quién los va a cuidar, en el caso de necesitar internarse en alguna instalación. Y esto lleva a esta percepción temorizante de los sangrados. ¿Qué pasa si tengo un sangrado agudo? Y el estudio CHES-2, que es el europeo, muestra que la calidad de vida se ve deteriorada en adultos jóvenes. Se interrumpió la transmisión. Perdón, mi computadora me echó de la sesión. Bueno, no hay problema, volvé. Estamos muy bien, gracias. ¿Alguien puede avanzar las diapos, por favor? Entonces, si pensamos acerca de las mujeres, hablamos de las mujeres portadoras. Siguiente. Necesitamos pensar en la psicología, ya he hablado acerca de la culpa y la vergüenza que algunos sienten. Tenemos que pensar acerca del impacto de mujeres que son afectadas con trastornos de la coagulación. ¿Son simplemente portadoras del cuadro o en realidad son mujeres en sí que tienen el trastorno de la coagulación también? Tenemos que pensar en antecedentes con virus, como dijimos anteriormente, hepatitis C, pero incluso si nuestro abuelo tuvo hepatitis C, esto puede llegar a tener un impacto sobre nosotros. Cuando tenemos bebés con hemofilia, tal vez podamos preocuparnos acerca de si hay que infundirlos o no. Si hablamos de la terapia génica, ciertamente hablamos que un vector es alguna cosa buena, pero bueno,
el tema de los virus del pasado es todo un tema, y también la culpa del sobreviviente y el trastorno de estrés postraumático. Los miembros de la familia, los padres o los hermanos que pudieron haber sido contaminados con sangre en el pasado, especialmente en el Reino Unido, que estamos teniendo esta consulta en curso sobre sangre contaminada. El impacto de esto genera una preocupación entre quienes tienen trastornos de la coagulación. Vamos pasando a la terapia génica y pensamos que va a haber un muy buen resultado. Esto va a generar menor ansiedad y depresión para personas con hemofilia que han atravesado terapia génica, y podemos llegar a tener buenos sentimientos positivos, disfrute, gozo, pero algunos pueden tener que necesitar apoyo emocional para poder sentir que han perdido su identidad porque ya no pertenecen a la comunidad de hemofilia, incertidumbre con respecto a la duración de la expresión o los niveles de factor, o la sensación de una oportunidad pasada perdida por las cosas que no podían hacer en un pasado. Y si no hacemos las preguntas correctas, nunca sabremos si las respuestas son las adecuadas y correctas. ¿Cómo lo podemos hacer? Con evaluaciones de resultados. Yo he encontrado algunos de estos, pero no todos. Tenemos que hablar con las personas para que se administre aún otro cuestionario más. Pero en el capítulo 11 de las últimas guías de la FMH se habla acerca de la evaluación de los resultados para poder hacer algo relevante para distintas personas con todo tipo de trastornos de la coagulación, no solo hemofilia. Si vemos las que están vinculadas con la salud mental, acá podemos ver que en la sección 11.5 tenemos cuestiones que tienen que ver con cuestiones ambientales y personales. Ambiental, acceso al tratamiento o seguro; personal puede ser resiliencia y cumplimiento del tratamiento. También hay factores económicos en la sección 11.6 que tienen que ver con el acceso a los medicamentos, atención y servicios, pero también indirectos, como por ejemplo costos del propio bolsillo, lucro cesante y la carga. También tenemos evaluaciones de calidad de vida con herramientas que podemos valernos, como la genérica, la EQ5D o las específicas para la hemofilia, y luego los resultados informados por los pacientes, que son los más importantes. EQ5D es dolor, actividad y carga de la enfermedad. Si vemos la salud mental a lo largo de todas estas áreas, cuadran muy bien con lo que es calidad de vida, con factores personales que hacen a la resiliencia, factores económicos y con aquello que los pacientes nos están diciendo en sus informes de resultados. En la sección 11.9 nos cuentan sobre una serie de medidas clave para uso en la clínica o en la investigación. Hay que usar las cosas distintas de modo diferente. Como se decía anteriormente, si vamos a quitarle peso a los pacientes, tenemos que hablar de su IMC. También herramientas de calidad de vida. Cuando las administramos tenemos que saber explicarles los resultados. El valor de la atención creada para los pacientes es importante. Como profesionales de la salud, seleccionamos los instrumentos que pensamos son relevantes para los pacientes y sus familias, pero tenemos que comprometerlos en esto. Entonces es bueno poder hacer un sondeo, y hay un estudio en donde se da un feedback a los pacientes para individualizar los datos. Cuando sea posible, tenemos que hacerlo de modo estandarizado para comparar tratamientos entre centros y cohortes de pacientes, tratar de medir un conjunto mínimo para cada condición médica mayor que el paciente pueda tener, no solamente para los que tienen hemofilia severa. ¿Dónde está la herramienta de calidad de vida para personas con trastornos de la coagulación infrecuentes? Y el registro de trastornos de sangrado mundial de la FMH recopila información estandarizada de los pacientes. Una vez que la información de registro salga, va a hacerse lo mismo. Y hay que avanzar la atención clínica y los estudios para mejorar los resultados sobre los pacientes. Para concluir, la salud mental es tan importante como la salud física. Nosotros, dentro de nuestro equipo multidisciplinario, tenemos acceso a quienes puedan concentrarse en la salud mental para el paciente, pero también para la familia. No es solamente el paciente, sino que también la abuela, el abuelo, los hermanos que están afectados. Pensar acerca del tratamiento y cómo esto impacta el tratamiento y la salud física y mental. Si no hay acceso al tratamiento, sepamos que esto tendrá un efecto enorme. Necesitamos mejor enfoque en los resultados de salud mental que sean relevantes para quienes tienen trastornos de la coagulación, que nos dé la capacidad de poder dar mejor apoyo y atención, especialmente considerando nuevos tratamientos en el horizonte. Y por causa de estos nuevos tratamientos, la importancia de hablar acerca de la hemofilia y otros trastornos de la coagulación respecto a su salud mental está cambiando la perspectiva futura. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por esta charla fantástica con respecto a este tema tan importante. Entonces, algunas preguntas que han surgido.
Hay una pregunta con respecto a cómo promover la actividad física para una persona con hemofilia que no tiene acceso a la profilaxis. Enfaticé la importancia de la actividad física. Sí, puedo decir que sin profilaxis puede llegar a ser complicado la cuestión, pero estoy convencido de que podemos comprometernos a la actividad física aun cuando no haya régimen profiláctico implementado. Pero nuevamente, tener a alguien, un fisioterapeuta local, que esté prestando ciertas guías, esto puede llegar a ser útil. No es por el hecho de no estar bajo profilaxis que uno no pueda tener actividad física. Creo que uno necesita cierto asesoramiento y aún así, entonces, meterse en un plan de actividad física sin tener el riesgo de un sangrado mayor. Hubo un comentario con respecto a algo que pueda ser útil para ti, Natalie. Susan quería reenfatizar que hay un cuestionario para planificación del tratamiento del dolor que ha sido desarrollado para la comunidad con trastornos de la coagulación. Y ella también ha compartido con nosotros el sitio web. Natalie, ¿estás escuchando? ¿Usas ese cuestionario? ¿Lo conoces? Yo vi la publicación recientemente. Pienso que es buena noticia, muy buena noticia que este cuestionario esté siendo desarrollado y estoy muy feliz o estaré muy feliz cuando vea los resultados, porque como con todo cuestionario tiene que estar validado y tiene que estar examinado para ver sus propiedades, pero es muy bueno al menos saber que algo existe. Ahora, si el cuestionario es válido o no, lo veremos y si es válido lo utilizaremos brevemente, en poco tiempo. Natalie, estás muy involucrada en la atención de hemofilia, has conocido a muchos colegas en todo el mundo. ¿Hay más atención que se preste hoy por hoy al dolor en comparación con lo que solía ser la situación hace 3, 5 años? Sí, yo creo que desde el punto de vista de los profesionales de la salud y desde el lado de los pacientes, creo que hay una conciencia de poder hablar acerca de esto. Y creo que es muy buena noticia para los centros de tratamiento de hemofilia y para la comunidad de hemofilia, no solamente entre pacientes con hemofilia, sino entre quienes tienen von Willebrand. En los portadores también el tema del dolor se debate y creo que vamos a poder hacer investigación con respecto a una escala más grande para poder dar herramientas para ayudar a los pacientes y a los prestadores de salud en la clínica. Bruce, te veo conectado. Hay un tema que tal vez no se haya enfatizado lo suficientemente bien, el tema de la esteatosis hepática, que es una complicación mayor del síndrome metabólico y de la obesidad. Entonces, ¿podrías comentar al respecto? Esto podría ser el siguiente futuro desafío para nuestros pacientes. Sí, me encantaría poder tener una muy buena respuesta. Estamos de acuerdo seguramente que la hepatitis C para muchos de nosotros está desapareciendo, pero no tenemos un tratamiento para la NASH. Todavía es un tema de investigación muy importante y reciente. Yo sugiero en este sentido que las familias y los pacientes podrían observar sobre la misma escala que yo he usado para ver ahora a los pacientes con trastornos de la coagulación que pueden tener fibrosis y cirrosis a partir de la enfermedad de hígado graso. Lo mismo que yo dije antes se aplicaría en este caso. Hubo otra pregunta antes. ¿Tenemos una medicación antifibrótica o anticirrósica? Me encantaría decir que sí, ir a Estocolmo y entonces que me dieran el premio Nobel por esto, pero todavía no tenemos tal cosa. Pero el tamizaje entre los pacientes obesos, como se ha mencionado, pacientes con estos otros factores metabólicos tan complejos, sería el mismo que para personas con hepatitis C. Gracias, Bruce. No sé si tengo alguna pregunta específica de la audiencia para Kate, pero bueno, ¿hay algún mensaje específico que quisieras compartir? Estamos realmente cercanos al cierre del seminario. Mi mensaje es que solamente podemos hacer aquello que hacemos bien si hablamos con los pacientes para saber cuáles son sus preocupaciones, sus necesidades y cómo respaldarlos para poder llegar a este resultado. Tiene que ver con poder administrar todos estos cuestionarios. Estoy de acuerdo. Realmente necesitamos tener charlas largas con los pacientes y tener una mirada holística, no solamente sobre el aspecto médico, sino así también explorar su ecosistema mental. Creo que esto es realmente clave si es que queremos abordar temas que tienen que ver con esteatosis hepática, obesidad y dolor en el futuro.
Estamos muy cercanos al cierre, son las 4 de la tarde, hora local de Bruselas. Me gustaría hacerme eco de lo que se acaba de escribir, lo que acaban de escribir en el chat. Joan Manuel lo escribió, que fue un excelente webinario y estoy completamente de acuerdo. Fueron 6 temas altamente complementarios entre sí, abordando temas muy importantes en lo que se refiere a nuestra práctica cotidiana y nuestra vida diaria como pacientes y comunidad de pacientes. Quiero agradecerles a todos ustedes por por su gran involucramiento, por sus fantásticas charlas y por las muy buenas diapos. A todo el personal, a quienes trabajaron tras bambalinas, que posibilitaron esto una vez más. Tuvimos muchos participantes, un mayor entusiasmo es el que se ve por estos temas, y esto nos estimula a repetir este tipo de iniciativas durante el 2022. En nombre de mis colegas acá, quisiera agradecerles a todos ustedes, desearles muy felices fiestas y espero poder verlos temprano en 2022. Hasta luego.